Llega el porro de Alito al INE y es que hoy el Instituto Nacional Electoral celebró una sesión extraordinaria para nombrar a los nuevos representantes del PRI ante este organismo, y lo que más llamó la atención fue la llegada de este porro priista Carlos Mancilla, el mismo diputado priista señalado por protagonizar agresiones contra Arturo Ávila recientemente, que también se vio envuelto en confrontaciones con Gerardo Fernández Noroña cuando era presidente del Senado. Y bueno, cuando apenas inició la sesión, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, hizo un llamado justamente por la llegada de este impresentable personaje al INE a respetar las normas y el orden dentro del instituto, y lo que parecía una simple exhortación terminó encendiendo los ánimos entre los representantes priistas, quienes comenzaron a confrontar a la propia presidenta e incluso intentaron reventar la sesión con reclamos. Y la pregunta que muchos nos hacemos es: ¿qué hace un personaje conocido por los escándalos y enfrentamientos físicos representando al PRI en el máximo organismo electoral del país? Lo cierto es que la llegada del porro de Alito al INE ya provocó polémica desde el primer minuto. Vamos a ver lo que pasó, porque el representante de Morena no se quedó callado y enfrentó a estos porros priistas. Vamos a ponernos de pie para la toma de protesta correspondiente. Diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, establecido en el oficio como consejero propietario, y la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara como consejera suplente del Poder Legislativo del Partido Revolucionario Institucional ante este Consejo General. ¿Protestan ustedes guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos Políticos, y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado? Sí, protesto. Si no fuere así, que el pueblo y la nación se los demande. Confío que en el desempeño de esta importante encomienda, ustedes se apegarán a los principios rectores de la función electoral y contribuirán al fortalecimiento y consolidación del sistema democrático en nuestro país. Bienvenidos. Gracias, secretaria. En este momento pido permiso a este consejo para leer un pequeño posicionamiento institucional. Quiero referirme a un asunto que considero importante para la vida institucional de este Consejo General y sobre todo para el adecuado funcionamiento de nuestra democracia. El Instituto Nacional Electoral tiene una obligación constitucional que no admite excepciones: aplicar la ley y ejercer las atribuciones que ésta le confiere con independencia de quien promueve un asunto o quien resulte involucrado. Esa obligación corresponde a todas las áreas y órganos del Instituto. Las comisiones, las direcciones ejecutivas y este Consejo General tienen competencias expresamente previstas en nuestro marco jurídico. Y quienes integramos estos órganos tenemos no solamente el derecho, sino la obligación de analizar, deliberar y votar los asuntos sometidos a nuestra consideración. Toda resolución del INE puede ser criticada. Toda determinación puede ser controvertida por las vías que establece la ley y corresponde a los tribunales revisar nuestras decisiones y, en su caso, confirmarlas, modificarlas o revocarlas. El Instituto siempre ha respetado y seguirá respetando esas determinaciones. En materia de medidas cautelares, además, es importante recordar que estamos frente a decisiones de naturaleza provisional. No constituyen una resolución definitiva sobre la responsabilidad de una persona o de una fuerza política. Son determinaciones que la legislación encomienda a un órgano específico del Instituto y que se adoptan a partir de los elementos existentes en cada expediente. Podremos debatir los alcances de las normas, podremos discutir su interpretación, incluso puede considerarse necesario que el Poder Legislativo las modifique. Lo que una autoridad electoral no puede hacer es dejar de aplicar una disposición vigente.
Y este es el punto que me parece fundamental. En otros momentos de nuestra historia reciente, distintas voces políticas expresaron preocupación cuando desacuerdos con decisiones de esta autoridad electoral trascendieron los mecanismos de impugnación y se tradujeron en denuncias ante órganos de control o instancias penales contra consejeras y consejeros por el sentido de sus decisiones. En aquel momento se señaló que las diferencias jurídicas debían resolverse por las vías institucionales y que ninguna actuación debía convertirse en un mecanismo para inhibir la independencia de quienes tienen la responsabilidad constitucional de decidir. Ese principio no puede depender de quién presenta la denuncia ni de quién ocupa una silla en este Consejo. Si fue válido defender la independencia de las consejerías entonces, es igualmente válido hacerlo en estos momentos. Hoy observamos que una diferencia respecto de una determinación adoptada por un órgano colegiado de este instituto ha sido llevada incluso ante autoridades extranjeras, planteando posibles consecuencias personales para quienes participaron en esa decisión. Quiero ser muy clara. No corresponde al INE cuestionar el derecho de ninguna persona a acudir a las instancias nacionales o internacionales que así considere pertinentes. Ese también es un derecho que debe respetarse. Pero como presidenta de este instituto, sí considero indispensable defender una condición básica de nuestra función constitucional. Ninguna consejera ni ningún consejero debe votar pensando en las consecuencias personales, administrativas, penales, políticas o internacionales que alguien puede promover en su contra por el sentido de su decisión, aun cuando hayan existido amenazas previas. Debe votar pensando exclusivamente en la Constitución, en la ley, en los precedentes aplicables y en los elementos que obran en el expediente. Porque si una autoridad modifica su criterio por temor a las consecuencias personales o amenazas, deja de ser independiente. Y la independencia del INE no pertenece a quienes hoy integramos este Consejo General. Es una garantía hacia la ciudadanía y a todas las fuerzas políticas sin excepción. Por eso mi posición es institucional. Defenderé el derecho de cualquier partido, persona o actor político a cuestionar nuestras resoluciones y acudir a los tribunales, pero defenderé con la misma firmeza a las consejeras y a los consejeros de este instituto cuando en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales adopten decisiones. Estamos aquí para cumplir la Constitución y la ley, y esa debe ser y seguirá siendo la responsabilidad del Instituto Nacional Electoral. Gracias por escucharme. Secretaria, por favor, era un posicionamiento de esta presidencia y es de carácter institucional. Si me permite continuar con la sesión, señor representante. No es asunto, no existen asuntos generales en la siguiente. Vamos a eso, señor representante, claro. Sí. A ver, me llama mucho la atención que, y lo entendería porque al final son compañeros de trabajo, que fuera del orden del día se emita un posicionamiento de esta naturaleza. Y entrando, además porque se ha puesto en materia, entrando en materia de lo que ha sucedido en el Instituto Nacional Electoral, lo digo… ¿Del día, señor representante? Sí, es del orden del día. A ver, sí, dígame. Y justamente tiene que ver con el que no se censura a los partidos políticos por las manifestaciones que puedan expresar en torno a las discusiones de este Consejo General. Entonces yo agradecería que respetaran que en este espacio, como ha sido con otros partidos políticos que se salen fuera de los temas de los puntos del orden del día, se respete el que yo pueda intervenir. Y que bueno, toca usted un punto muy importante. Cuando la democracia en un país se va diluyendo, cuando los contrapesos se van diluyendo. Señor representante, si tiene una propuesta de orden del día sobre un punto específico o algo que quiera plantear en este tema. Ahorita lo voy a hacer, al final terminaré con la propuesta, pero si no me deja hablar, pues es imposible el poder hilar las expresiones que estoy teniendo. Cuando la democracia en este país es lo que está en juego, cuando las instituciones son los que están en juego, cuando lo que está en juego es el contrapeso de un poder, específicamente la libertad de opinión de un legislador,
el PRI va a acudir a todas las instancias que sean necesarias para defender la democracia de México. Específicamente, y yo creo que vale la pena pensar que nuestro sistema jurídico no únicamente está anclado en lo que dice nuestra Constitución y las normas. Nosotros pertenecemos en un contexto pertenecemos al sistema internacional de derecho. En este caso es obvio y ustedes conocen que hay una competencia del sistema interamericano. Nosotros hemos anunciado y acudiremos al sistema interamericano esperando la resolución del Tribunal Electoral y evidentemente en estos espacios en donde tenemos nosotros diálogo formal con países, tenemos una relación diplomática, hemos optado por levantar la voz y lo seguiremos haciendo. No voy a entrar en detalle respecto a la resolución del órgano del Instituto Nacional Electoral, pero ha sido obvio la propia resolución que vincula a un senador de la República para censurarlo respecto a expresiones que son del dominio público. La discusión de la narcopolítica en este país no puede censurarse. No lo vamos a permitir y vamos nosotros a ir y vamos a seguir hablando de los vínculos y el pacto del crimen organizado, sobre todo cuando hay temas que sí vinculan a la materia electoral. La pregunta es, ¿qué ha hecho este Instituto Nacional Electoral frente a las acusaciones del huachicol fiscal y la penetración de dinero en las campañas electorales? Nada. ¿Qué ha hecho el Instituto Nacional Electoral respecto a los asesinados producto del crimen organizado? Nada. Cruzarse de brazos. Nosotros no lo vamos a permitir, Presidenta, y vamos a seguir hablando y vamos a seguir deliberando. Por más que ustedes intenten censurarnos, no lo vamos a permitir. Gracias, Presidenta. Gracias. No hay una propuesta específica sobre el orden del día, pero ha tenido usted el uso de la palabra. Diputado Guillermo Rafael Santiago, representante del partido político Morena. Muchas gracias, consejera presidenta. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. En el mismo tenor que el representante del PRI que me antecedió, quiero decir que desde Morena condenamos enérgicamente que el dirigente nacional del partido del PRI haya acudido ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos para solicitar sanciones contra consejeros y consejeras de este Consejo General, en una actitud abiertamente intervencionista, irresponsable y entreguista, sin pudor alguno. Hay que dejar muy claro, el Departamento de Estado de los Estados Unidos no es un organismo ni autoridad internacional. Señor representante, solamente le recuerdo que estamos en el punto de discusión del orden del día, de lo propio que hice con el representante del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, presidenta. En el mismo tenor, al final de mi participación, pondré un punto del orden del día. Hay que dejar muy claro que el Departamento de Estado de los Estados Unidos no es ni un organismo ni una autoridad internacional, es una autoridad extranjera. ¿Y qué es lo que le molesta tanto a Alito? Simplemente que este Consejo General aplique la Constitución y la ley. La independencia de las autoridades electorales no puede ponerse en entredicho cada vez que una resolución resulta incómoda para un actor político. Las y los integrantes de este Consejo General no diseñaron las leyes que hoy se aplican, ni inventaron las reglas del procedimiento especial sancionador. Cumplen con el mandato del propio orden jurídico que se les impone. Pretender que la aplicación de la ley sea motivo para promover sanciones internacionales constituye un precedente grave que desde Morena rechazamos categóricamente. Qué interesante que es que ahora dicen censura, represión, los mismos que violentan, agreden y golpean a los que piensan distinto a ellos. Y esta conducta resulta todavía más preocupante cuando se conoce que para desarrollar esa estrategia de denuncias en el extranjero, Alejandro Moreno contrató a la empresa Conconjay, un despacho de relaciones públicas y asesoría en Washington, para respaldar esta ofensiva internacional. Mientras
acusa a este instituto de actuar por consigna y busca que consejeros y consejeras sean sancionados por cumplir la Constitución y la ley, destina recursos de su partido Le para recuerdo impulsar… de nueva cuenta, señor representante, que estamos en el punto de discusión del orden del día. Gracias, consejera presidenta, ya casi concluyo. Usa recursos de su partido para descalificar a las instituciones electorales mexicanas. Los recursos con los que cuentan los partidos políticos deben destinarse a fortalecer la vida democrática, la participación política y el vínculo con la ciudadanía, no a financiar estrategias internacionales dirigidas a desacreditar al Estado mexicano y a sus instituciones. De la misma manera, condenamos cualquier manifestación de violencia como forma de hacer política. La confrontación de ideas es importante e indispensable para la democracia. No así las agresiones físicas, los insultos y la intimidación. Y si hablamos de violencia, Alito Moreno y su séquito de golpeadores sabemos que han actuado de manera sistemática en cada espacio en el que están. Hacemos votos y hacemos un llamado a que esta herradura de la democracia nunca se convierta en un ring de boxeo. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, señor representante. Diputado Carlos Eduardo Mancilla Gutiérrez, consejero del Poder Legislativo por el PRI. Le recuerdo que estamos en el punto del orden del día. Sí, presidenta, es Gutiérrez Mancilla. Y el mismo tenor que mis compañeros que me antecedieron, quiero hacer una propuesta al final para que me haga favor de no interrumpirme. No, yo le tengo que estar recordando por reglamento que estamos en el punto del orden del día. No se preocupe usted. La interrupción, pero sí. le anticipo. Adelante, señor representante. Con el discurso. Bueno, aquí primero empezar contestándole al representante de Morena, que hoy condena enérgicamente cosas que le son incómodas. Pero yo también le quiero preguntar, ¿por qué no condena con esa misma energía que el narco junior de Andy López Beltrán esté coludido con el crimen organizado, como han sido ya los audios de anoche lo que lo han demostrado? ¿Y por qué no condena también con la misma energía que tu partido desde el 2018, cuando tu jefa Citlali Hernández era la dirigente de Morena, recibió dinero del narco para sus campañas? ¿Por qué no condenas que en este país la principal causa de muerte en jóvenes es el asesinato, cuando tú fuiste director del Instituto Nacional de la Juventud? ¿Por qué no condena que Citlali Hernández, que fue la primera secretaria de la mujer, dejó el cargo tirado para irse a hacer grilla a Morena, mientras que en México hay 12 mujeres asesinadas todos los días? Son hipócritas, porque solamente condenan la violencia cuando toca a los poderosos. De nuevo le recuerdo, señor representante, que estamos en el punto del orden del día, igual que lo ha hecho con sus antecesores en el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Si podemos hacer la propuesta que tiene sobre el orden del día, lo agradezco. Gracias, presidenta. De igual forma lo haré al final. ¿Por qué no se indigna con la misma forma este hipócrita representante del narco partido de Morena en esta herradura de la democracia? ¿Por qué no se indignan cuando tocan a la ciudadanía? Solamente se indignan cuando tocan a los poderosos y por eso son profundamente hipócritas. En el siguiente punto seguiré ahondando más en este asunto, pero no quería dejar pasar esta oportunidad de aclararle aquí y que se vayan acostumbrando estos narcopolíticos de Morena a que a cada descalificación tendrán una contestación firme y con carácter. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias a usted, señor representante. Les recuerdo a todos y cada uno de los representantes, señores y señoras representantes de los partidos políticos y del Poder Legislativo, ajustémonos a los temas que marca el reglamento de sesiones de este Consejo General, a los temas que están en el orden del día. Pero es la representante del Poder Legislativo. Adelante. Le recuerdo exactamente lo mismo, representante. ¿Quién va? Gracias. Era Ernesto Guerra del Paz el que está solicitando la palabra. En un ratito más. ¿Usted no solicitó la palabra entonces? ¿Sí, también la solicitó? Sí, ok, adelante. Gracias, consejera presidenta. Pues antes que nada, también comentar aquí que pues parece incómodo que se toquen verdades
en esta mesa y es imposible no dejarlo de mencionar, que es inadmisible y vergonzoso lo que realizó el dirigente del partido del PRI, Alejandro Moreno, acudiendo al Departamento de Estados Unidos para solicitar sanciones económicas y el retiro de visas contra integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias de este instituto. Cuando las leyes mexicanas no se someten a sus caprichos, la oposición no debate, se va de rodillas a Washington a pedir la intervención de un gobierno extranjero. Esa es una actitud cobarde, entreguista y antipatriótica. Y qué bueno que se evidencien en estas sesiones públicas porque el pueblo de México merece conocer del lado de quién está cada cual. Y pues estas actitudes vendepatrias que realizan cada día. Este intervencionismo no es un hecho aislado, sino parte de una conducta sistemática basada en la agresión y la prepotencia, que son características que ya bien desdibuja aquí a los representantes de este instituto político. No podemos olvidar las amenazas públicas documentadas contra periodistas, ni las agresiones físicas protagonizadas por el dirigente del PRI en las instalaciones del Congreso de la Unión contra legisladores y legisladoras y el personal del Senado. Quienes no tienen argumentos para sostener el debate democrático siempre recurren a los golpes. Mientras Morena respalda la aplicación de la ley vigente, pugna por una auténtica austeridad republicana para erradicar los privilegios cupulares. La oposición utiliza los recursos del pueblo para financiar un esquema de golpeteo y un esquema de intervención extranjera. Desde Morena reafirmamos nuestro respaldo irrestricto a la soberanía de México y al marco constitucional de nuestras instituciones electorales, frente a cualquier intento de chantaje o injerencia extranjera. Igualmente, diputada Montserrat Ruiz, le hago el recordatorio que nos encontramos en la discusión del orden del día. Sí, presidenta, y aprovecho también aquí para mencionar sobre la propuesta que hace el representante del partido Somos México, que la ley es clara, no es posible atender esa solicitud porque no nos dan los tiempos. El oficio de Hacienda tiene como fecha límite el 19 de agosto y la Constitución también es muy clara en el artículo 74, fracción cuarta, donde tenemos como fecha límite para entregar el presupuesto de egresos a la Federación a más tardar el 8 de septiembre. No es posible retirarla y volverla a subir porque no nos dan los tiempos, se tiene que cumplir con lo que establece nuestra Constitución. ¿Es cuánto? Licenciado Ernesto Guerra Mota, representante del partido Paz. Adelante, señor Guerra. Gracias, consejera presidenta. Buena tarde a todas y todos. Yo sí me voy a escindir a lo que dice el artículo 17 del reglamento. En realidad estamos en una parte importante de discutir o no el orden del día. Me parece que es prudente, pues si hay un reclamo del respeto a la ley, pues deberían empezar por respetar el reglamento. Y eso es para todos, evidentemente, ¿no? Incluido el que habla. Pero, a ver, importante, la primera consideración que nosotros íbamos a hacer era el tema de la separación del punto 2 y 3. O sea, lo que nos llamó la atención fue que se separara del anteproyecto de presupuesto el asunto de la parte que se tiene prevista para el ejercicio como presupuesto precautorio, porque si bien es cierto, yo coincido con lo que decía el consejero Ventura, porque se tuvo, Montaño Ventura, se tuvo una reunión, por lo menos esta representación, solo una,
el día previo a la aprobación de la comisión temporal y en efecto pues, una exposición muy larga, amplia, pero también hay que decirlo, una exposición sobre los montos generales, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, es decir, si la Dirección Ejecutiva de Administración nos presentó el monto, sí nos dio la información, sí nos entregó lo que solicitamos, sí hubo un asunto, pero también es cierto pues que quedamos de revisarlo, porque bueno, fue el miércoles, previo al periodo vacacional que ustedes se iban. Se quedó formalmente de revisar todo el Excel que solicitamos algunas representaciones justamente para tener cada una de los capítulos. Entonces sí era importante. Yo desde este particular punto de vista dije, bueno, ¿por qué separaron uno cuando la exposición fue general en el anteproyecto? Y entonces atendería justamente al punto 2 y 3. Ahora, por lo que dice el representante de Somos México, evidentemente, sí hay discusiones que se están llevando a cabo. Esto de la CAE sí es importante, porque también tuvimos reuniones previas donde se está discutiendo una serie de asuntos muy importantes que tienen que ver con las casillas a implementar y los mecanismos de recolección y todo lo que implica esta estrategia. Y bueno, tan es así que hoy a las 5 habrá otra continuidad a esta reunión que en efecto pues han sido muy productivas, pero que no han terminado. Y esto sí tiene una repercusión directamente pues en el presupuesto, porque hay una propuesta justamente de mecanismos de recolección y cosas que implican pues un impacto al presupuesto. Eso es lo que llama atención. En efecto, también nos señalaron el asunto de tener los tiempos y también nos dijeron muy claramente tanto la directora de administración y el consejero Montaño Ventura nos dijeron la ruta, y eso es cierto, nos dijeron que era hoy, por cuestiones justamente de fechas y términos. Digo, lo que se ha hecho en el pasado, y es una de las cosas que yo he replicado aquí y lo seguiré replicando, no significa que esté bien hecho. O sea, este argumento de que así lo hemos hecho y de que así se ha generado, pues es una de las cosas en las cuales siempre hemos dicho, oigan, no necesariamente significa que las cosas en el pasado, porque se hacían de esa manera, pues significa que está bien. Entonces, sí me parece importante la solicitud que se hace. Yo pediría de entrada pues una explicación por qué la separación del punto 2 y 3, es decir, a qué motivos corresponde el asunto del presupuesto precautorio, por la explicación genérica que nos dieron, por los montos genéricos que nos dieron. Y dos, yo no sé, evidentemente yo compartiría la intención de revisar ampliamente pues, lo que dijimos que se iba a revisar, bajo el entendido que en efecto hay un término legal que se debe cumplir. Lo dijimos nosotros, pero también hicimos preguntas en esa comisión, tanto de trabajo como en la comisión temporal, si esto iba a generar un asunto de que la Secretaría de Hacienda pudiera meterle un asunto de interés sin ninguna atribución. Y se comentó y se dijo, pues como el año pasado justamente. Entonces, me parece que no tiene de malo, es lo que yo siempre he dicho. Mientras más transparente sean los procesos, haya información clara, pues esto al final de cuentas a la ciudadanía le sirve, porque son muchos miles de millones de pesos lo que se están aprobando, 36,000 millones de pesos de un presupuesto, más una bolsa considerable, que es el punto 1, de más de 10,000 millones de pesos del asunto. Y digo, a diferencia del representante de Somos, a mi estimado amigo Marco Antonio Baños, yo no estaría de acuerdo con la no discusión de la fórmula tampoco, del asunto del tema del financiamiento. Pues sí son las reglas del juego. Eso no significa que no sea inequitativo lo que representa hoy la asignación de un partido existente contra un partido que están haciendo y el tramo que responde a actividades ordinarias y el gasto, el presupuesto, en el famoso gasto de campaña, pues digamos que no es equitativo ni igual lo que hoy representa esa fórmula. Sí son las reglas del juego, pero bueno, en algún momento se tendrán que discutir y en algún momento ojalá se tendrán que cambiar.
Consejero Uquiba Espada Zancona. Gracias, Presidenta. El momento de la aprobación de la prerrogativa de los partidos políticos nos lleva a un debate público del que este Consejo no debe ser ajeno y nos debe llevar también a recordar el origen y la función de este financiamiento. El volumen de financiamiento que hoy se encuentra en la Constitución fue una de las conquistas de la sociedad encabezada por partidos políticos en el crepúsculo del régimen de partido de Estado. En aquellos obscuros tiempos y hasta ese momento, el partido de Estado disponía de cantidades de dinero literalmente sin medida, en tanto la oposición se veía reducida a participaciones públicas menores que eran incapaces de evitar que la oposición fuera aplastada en las urnas a base de dinero. La intención de un financiamiento como el que quedó en la Constitución era garantizar en primera instancia que la mayor parte del gasto de los partidos políticos, en tanto entidades de interés público, viniera del propio Estado, por eso la dominancia del gasto público sobre el gasto privado, un principio fundamental para evitar que nuestras elecciones se volvieran como las elecciones de otros países, pienso inmediatamente en los Estados Unidos, en competencias económicas por comprar posiciones sometidas a votación. Y tenía dos finalidades específicas. La primera de ellas era evitar que los partidos políticos recurrieran a financiamiento ilícito en el desarrollo de sus actividades. La segunda, garantizar que los partidos nuevos con menor presencia electoral en las elecciones previas o porque por cualquier otra razón tuvieran una presencia en el momento de la elección menor que los partidos dominantes, fueran eliminados de la competencia, privando a la ciudadanía de acceder a sus propuestas y conocer sus candidaturas. El primero de estos objetivos no se logró. Estas participaciones no han logrado evitar que los partidos políticos sigan recurriendo a financiamiento al margen de la norma, como las reiteradas multas que este Consejo aprueba regularmente nos demuestran. Sin embargo, sí logró el segundo objetivo. Se logró gracias a este financiamiento que partidos opositores que disponían de respaldo social, pero no de grandes cantidades de dinero, tuvieran un mínimo económico suficiente para hacerse ver, para llegar a la ciudadanía y para poder competir. No es desde luego el único factor, pero el factor de este financiamiento, el financiamiento público como factor, ha sido fundamental en lograr que, reflejando las cambiantes preferencias electorales de la sociedad, las alternancias en todos los niveles de gobierno y en los parlamentos hayan tenido lugar en este país a partir del año siguiente a la elección, a esta decisión, esto es, en la elección de 1997, donde por primera vez en décadas el conjunto de partidos opositores tuvieron una mayor representación cameral que el entonces Partido de Estado. Hay que decir también, y retomo un poco la discusión que tuvimos en la Comisión de Partidos Políticos, una discusión cordial, hay que decirlo. Estos temas de fondo, de gran importancia, también se pueden discutir cordialmente, no necesariamente a gritos y sombrerazos, aunque pues también la política también son gritos y sombrerazos. Y mejor que solo quedar en gritos y sombrerazos, para eso es la democracia, para que no pase a mayores. Esta disposición también refleja un modelo de partidos políticos que yo he criticado reiteradamente. Es un modelo de partidos políticos heredado del viejo régimen, en donde lo que prevalece es la desconfianza del voto popular. Para que una organización pueda competir en elecciones, tiene que acreditar antes de someterse al voto popular que dispone de una base orgánica muy extendida en el territorio nacional. El régimen de financiamiento lo ratifica.
Cuando un partido político logra brincar esa barrera, automáticamente obtiene un financiamiento antes de acreditar que tiene el volumen de respaldo electoral que la ley exige. En este modelo así está bien, no se podría poner las dos cosas juntas. Te genero enormes dificultades para obtener tu registro y adicionalmente no te doy condiciones mínimas para competir en elecciones. Creo que este modelo deberá superarse y que cuando se supere las cosas serán como me parece a mí que debe ser la normalidad democrática. Para obtener un registro de participación política para competir en elecciones deberá obedecer a requisitos mínimos. Hay países donde con 5 firmas se constituye un partido político, pero esto no deberá venir acompañado de financiamiento, sino hasta que en las urnas la fuerza política acredite un respaldo social que legitime que haya dinero público destinado a sus actividades. No es el caso el día de hoy. También esto nos lleva a otro elemento, y es que a mí me parece que habiéndose tomado muchísimas decisiones jurisdiccionales en materia electoral por personas básicamente desconocedoras de los procesos electorales en lo concreto, se ha considerado la equidad se ha confundido con gran frecuencia la equidad como igualdad, por un lado, y por otro lado se considera que la equidad se tiene que medir momento a momento y que en cada elección todos los partidos políticos tienen que tener condiciones semejantes de competencia. Esto no es así ni debe de ser así. Los partidos políticos construyen su presencia social en el tiempo y no sería correcto que partidos políticos nuevos tuvieran las mismas condiciones que partidos políticos que por décadas han mantenido un respaldo electoral continuo. Creo que la equidad tiene que verse también en el tiempo. Me parece que, insisto, dado el modelo de partidos políticos que tenemos, la distribución 70-30 del financiamiento es adecuada. Se podrían discutir otros modelos, pero me parece que la dinámica de no tener una distribución igualitaria directamente es correcta. El sistema electoral debe reconocer la presencia prolongada, el respaldo social prolongado de los partidos en el tiempo. Finalmente, en abono a lo que señala la consejera Humphrey, yo quiero decir que es verdaderamente injustificado al grado de lo irracional que este 3% destinado por el Estado y entregado a los partidos políticos, a la participación política de las mujeres, no sea ejercido. No hay argumento que pueda valer para no ejercer ese dinero, porque además no ejercerlo no permite ejercerlo en otra cosa. Es verdaderamente una condición de absurdo político que los partidos políticos y solo los partidos políticos están en la obligación de solucionar. Muchas gracias. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.